buenos días. Acá nos encontramos con el cineasta, periodista, escritor y especialista en comunicación para el desarrollo, Alfonso Gumuzo Tagrón, quien nació en 1950. Es hijo del líder político del movimiento nacionalista revolucionario, Alfonso Gumuzo Reyes. Hace un mes me había comentado usted que había estudiado fuera del país. ¿Por qué decidió estudiar fuera del país? A ver, podría decir que la razón fue el golpe de estado de Banzer, del coronel Banzer, que en ese momento era coronel, ni siquiera era general, porque el rato que yo trabajé como periodista muy joven, mis primeras armas de periodista, así como tú estás haciendo en Brújula y demás, fueron en el periódico El Nacional, que era el periódico del gobierno de Torres, de Juan José Torres, que era un militar progresista, ¿no? Yo supe que iba a salir un nuevo periódico, que era el periódico del gobierno de Torres, que se llamaba El Nacional, y que el director era Ted Córdoba Claure, un periodista de mucha trascendencia, ¿no? Y entonces fui a verlo a Ted, que yo lo conocía pero poco, y le dije, quiero hacer la página cultural. Y se rió y me dijo, ¿y de dónde va a ser la página cultural? ¿Qué experiencia tienes? ¿No? Yo no tenía ninguna experiencia. Y le digo, pero quiero hacerla. Bueno, ya te vamos a dar la página cultural, pero todos los días tienes que hacer una página cultural. Entonces yo le dije, ya, de acuerdo, pero no quiero que pongan publicidad, voy a hacer una página entera sin publicidad. Entonces fue un año más o menos que duré ahí, hasta que vino el golpe de Banzer, donde todos los días era la mejor página cultural que había en los diarios bolivianos, porque todos los días yo veía una película, hacía el comentario, leía como nunca he leído en mi vida un comentario del libro, una entrevista con algún pintor, lo entrevisté a Landia Pantoja, lo entrevisté a una cantidad de gente, ¿no? Entonces, escritores, pintores, entonces siempre había una entrevista, un comentario de libro o de película, y otras cosas, ¿no? Y con eso llenaba la página, ¿no? Y nada de noticia internacional, se subía en otro lado, o sea, era mi página, ¿no? Y me divertí muchísimo haciéndola. Pero tuve una oportunidad de ir a España, y cuando estaba en España vino el golpe y mi padre me dijo, no vuelvas porque te están persiguiendo, te están buscando por el Nacional. Pues vino el golpe de Banzer, el Nacional era de Torres, al Ted Córdoba lo ametrallaron, así lo cosieron con una metralleta, por suerte no murió, pero hubo muertos, ¿no? En la época, en el golpe de Banzer, fue duro. Entonces yo me encontraba afuera, ya me quedé nomás en España y dije voy a estudiar cine, porque con el Lucho Espinal, desde el año 68 que llegó él a Bolivia, éramos amigos, y él un poco me había guiado hacia el cine, ¿no? Yo empecé a escribir crítica de cine, tomé unos cursillos de cine con el Lucho Espinal, nos hicimos muy amigos. Pero bueno, ya estando en España me metí en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Acababa de crearse la Facultad de Ciencias de la Información, pero era una macana, porque los profesores eran unos momios franquistas, era la época de Franco todavía, ¿no? Entonces yo me sentía muy incómodo, yo casi no iba a las clases. Entonces llegó exiliado Pedro Simós, el poeta, ¿no? Y su familia, que su mujer es de Andalucía, creo que es de Sevilla o de algún lugar de esos, se quedó con los chiquitos, que ahora ya son grandes, en Sevilla, y él se vino a Madrid, y un amigo suyo, que había estado en Bolivia, un español que había sido agregado cultural aquí, le prestó un departamento en un barrio obrero que se estaba recién construyendo. Entonces yo creo que hemos sido los primeros ocupantes de un departamento que ni siquiera estaba pintado el edificio, no había entrada, no había calles, nada. Y entonces él me dijo, tú no tienes dónde vivir, vente a vivir conmigo. Entonces no teníamos nada, era un departamento completamente vacío que compartíamos en una habitación el Pedro Simose y en otra habitación yo. ¿Y qué hacíamos todos los días? Escribir. Yo no tenía nada, no tenía un mango, nada. Y él tampoco, pues, ¿no? Pero nos habían prestado el departamento gratis, ¿no? Entonces él escribió ahí el libro que ganó el premio en Cuba. Quiero escribir, pero me sale espuma. Sí, ¿no? Y yo le di la noticia, porque lo único que yo tenía
era mi casilla de correos. Para mí eso era muy importante, y ahí recibía yo las cartas de mi padre y demás. En esa época no había internet, no había nada, pues, ¿no? Y ya las llamadas internacionales costaban una fortuna, miles de dólares, ¿no? Entonces, yo fui un día a la casilla de correos y entró un telegrama. Ustedes nunca han conocido un telegrama, pero un telegrama era así palabra por palabra, ¿no? Y decía, usted ha ganado el premio para el Pedro, ¿no? Simose, que él había dado como referencia a mi casilla, ¿no? Ha ganado el premio Casa de las Américas de poesía. Entonces yo llegué a la casa y le di la sorpresa, ¿no? Nos dedicamos a escribir con el Pedro, etcétera, pero España estaba viviendo un momento malo, no había oportunidades. Entonces, mi amigo Carlos Patiño Vargas, que trabajaba en una línea aérea de estas de charter en España, que se llamaba Spantax, me acuerdo, que traían alemanes, suecos y demás, hay muchos lugares abiertos, pero ese era el único que abría 24 horas. Entonces yo dormía ahí, 15 días he dormido ahí, porque no tenía dónde caerme muerto, ¿no? Entonces este amigo así se compadeció y me dice, vente a pasar, yo tengo casa en Palma de Mallorca, porque ahí tenemos la sede de la línea aérea. Y me fui a Palma de Mallorca y descansé así 15 días, y va muy bien. Y después le dije, yo me tengo que ir a Francia, quiero irme a Francia. Y él me pagó el pasaje del tren y me regaló $50. ¿Cómo era su relación con su papá? Mi padre, mira, mi padre era un tipo que trabajaba mucho. Él era un autodidacta, porque su padre murió cuando él no había terminado la secundaria, ¿no? Y sus hermanas eran mujeres mayores, los hermanos varones eran menores, o sea que prácticamente él tuvo que asumir la responsabilidad de la familia. Y mi padre, a los 17, 18 años, dejó el colegio, no terminó la secundaria y se fue a trabajar a una mina. Es decir, una mina donde él era, es decir, rentó una mina chiquita, donde él era ¿cómo se llama?, el administrador, etcétera, pero también trabajaba y tenía 2 peones, creo, que trabajaban con él, y él dormía ahí. Él me dice, mi cama era una especie de colchoneta encima de las cajas de dinamita, donde está. Ya cuando fue ministro y demás, yo lo veía poco, porque él incluso almorzaba en el ministerio, no venía a almorzar a la casa. Él trabajaba. Él le dedicó su vida al país, nunca hizo un negocio privado, nunca tuvo intereses económicos en ningún otro lado, nada, ¿no? Porque le dedicó su vida al país, y eso es lo que me ha dejado él. La mejor herencia que me ha dejado mi padre es su integridad, su voluntad de trabajo, su amor por el país, ¿no? Y a los pocos meses de llegar el 67 lo metieron preso, Barreto lo metió preso a mi padre, ¿no? Y ahí fue otra experiencia interesante, porque estaba presa toda la Federación de Mineros, salvo don Juan Lechín, que estaba exiliado, pero estaba el Simón Reyes, el Alberto Jara, el Chacón, el Víctor Carrasco, el Irineo Pimentel, toda la Federación de Mineros. Yo los conocí, y ahí me hice amigo yo de los dirigentes, los grandes, clásicos dirigentes de la Federación de Mineros, que no son como estos vendidos de ahora, que nadie sabe, ya ni sus nombres conocemos ya. Sí. De los exilios, ¿cómo fueron sus estadías en las 2 ocasiones que fue exiliado? Yo he sido exiliado, entonces esa fue la de Banzer, que no podía volver porque incluso me mandaron una carta diciendo, preséntese tal día en la sección estadística del Ministerio de Gobierno, y todo el mundo sabía que la sección estadística era donde torturaban a la gente, ¿no? Entonces en la tapa de mi primer libro, que se llama Antología del Asco, puse la carta, el memorándum, ¿no?, del Ministerio de Gobierno. Aquí está, ahí está, mira, Servicio de Inteligencia del Estado, así dice el sello, Servicio de Inteligencia del Estado, preséntese en las oficinas del Departamento de Estadística de este ministerio. ¿Qué tal? Por suerte yo estaba afuera, ¿no?
Entonces ese fue mi primer exilio y ya te he contado que ahí estudié cine en Francia y demás. Bueno, yo había nacido en el exilio cuando cayó Villarroel, mi padre estaba exiliado, yo nací, ahí conocí a mi madre y demás, ¿no? Entonces mi segundo exilio en realidad fue Barrientos, cuando nos quedamos en España, el exilio de mi padre, no mío, pero mi exilio propio, el primero fue el de Banzer, porque me estaban persiguiendo por haber trabajado en el Nacional, en el periódico de Torres, ¿no? Ya el segundo, después ya de volver de Francia y demás, volví para la huelga de hambre de las mujeres mineras, todas las fotos que has visto del grupo de presencia que hacía la huelga de hambre, donde está el Javier Albó, el Luis Espinal, la Domitila, el Rufus, toda esa gente que está ahí, esas fotos las tomé yo, y ahora de todo lado las reproducen, ¿no? Yo tengo los negativos de todas esas fotos. Y al poco y empecé a trabajar como periodista, primero empecé a trabajar en Sipka, haciendo audiovisuales y demás con los jesuitas, y teníamos un programa como periodista que se llamaba Facetas, ¿no? Que fue que cuando alguien hizo un estudio de por qué cayó el gobierno de Banzer, era la huelga minera, el semanario Aquí creo que ya estaba, y el programa Facetas, ¿no? Porque le dábamos durísimo en la radio, ¿no? Estaba el Humberto Bacaflor, estaba el Gordo Mendoza, que ha muerto, estaba el Gonzalo López Muñoz, estaba el Carlos Arce Castedo, o sea, grandes periodistas, ¿no? El Pajarito Sandoval, el Lucho Minaya, en fin, y improvisábamos ahí, pero hacíamos una crítica política. Segundo exilio, que ya no me fui a Francia, me fui a México, a Nicaragua, estuve trabajando en la revolución sandinista en Nicaragua con el ministro de Planificación, el comandante Henry Ruiz, Modesto, y ahí hice un taller de cine Super 8 para hijos de trabajadores, hice un libro también que se llama El cine de los trabajadores.